de los tumores, cánceres que se puedan estar suscitando a nivel de la cavidad oral sobre todo. Entonces, siempre que ustedes puedan percibir al examen clínico que hagan en sus pacientes, cuando, qué sé yo, el paciente acude a consulta por X o Z motivo, ¿verdad? No tenemos que limitarnos solamente a ver el motivo de la consulta, ¿ya? De pronto podemos encontrar alguna normalidad, algo patológico, ¿no? Y podemos constituirnos en ese personal digno que pueda ayudar con el paciente de manera preventiva, digamos. Y es un paso importante esto que les comento, el hacer un diagnóstico. No limitarnos solamente a ver la caries de la pieza que le está molestando, que le está doliendo, o el tratamiento de la pieza que van a hacer, sino siempre hacer un estudio integral de la cavidad bucal, piezas dentarias, tejidos periodontales, la mucosa yugal, los labios, el piso de la boca, el paladar, ¿no es cierto? Anterior y posterior, glándulas, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen o tienen un concepto claro, preciso de lo normal, de lo fisiológico, obviamente van a poder hacer un diagnóstico, una comparación de lo anormal. Y tras que ustedes puedan encontrar esto, pues si no hay más recursos o medios para hacer algo más, entonces lo puedan transferir y probablemente estén salvando una vida inclusive tras que esto ocurra. Ese es el principio de esta clase, ese es el objetivo de la clase, porque hablar de quistes, hablar de tumores es amplio, es muy largo. De hecho, los profesionales también se van capacitando en estas áreas, ¿no? A fin de hacer diagnóstico y tratamiento específico de estos temas, de estas patologías. Al mismo que, por ejemplo, tengo información de que al hacer un posgrado también nos enteramos, por ejemplo, que en el país, en nuestro medio, eh, tenemos profesionales patólogos orales, patólogos orales, que hasta donde sé y hasta donde me comentaron, en Bolivia creo que tenemos a más de 6 o 7, por ahí más o menos ando, la cantidad de estos profesionales. Son patólogos exclusivos de la cavidad bucal, porque la cavidad bucal lamentablemente ofrece una amplia gama de patologías en este sentido, de los cuales hay un excelente patólogo que está en la ciudad de Cochabamba, que va haciendo estudios permanentes. Él ha podido sacar el primer estudio quizá relacionado a los signos bucales del COVID. Está en Cochabamba, tuvimos la oportunidad de pasar unas clases también con él. Y pues están distribuidos pues los patólogos en la ciudad de La Paz, creo que hay uno en Sucre, obviamente Cochabamba y Santa Cruz. No tenemos aquí, etcétera, ¿no? De tal suerte que a veces algún tipo de biopsia que se pueda realizar, no sé cómo lo están haciendo los maxilos, pero seguramente enviándolo pues, a otro lado, o acá, no sé, no conozco, pero probablemente alguien, pero tenemos patólogos exclusivos encargados de de estas patologías y entonces ya uno puede darse una idea de lo que se trata esto.
y tratarlos, el tratamiento, etcétera, como lo vamos a ir viendo, también es otro tema aparte. Entonces, de ahí la importancia de estos temas ya, para que ustedes puedan eh, hacer, digamos, un poco de conciencia también al momento de evaluar a algún paciente. En la anterior rotación tuvimos una paciente que por ahí estaba con un tumorcito y por vergüenza, por miedo, se había escapado, no entró al consultorio, pero la estaban trayendo. Entonces podíamos haber hecho por lo menos un diagnóstico, una biopsia tal vez, para ver de qué se trata y después, ¿no es cierto? Analizar cómo va. Entonces, en ese sentido, valga la introducción para estos temas, ¿ya? En cuanto a las generalidades, vamos a decir, bueno, el proceso tumoral es pues todo, como siempre, tiene un inicio en cuanto a lo, lo micro, ¿no? Lo micro de la fisiología. Y cuando me refiero a esto, me refiero a las células. De manera general, que podemos decirle que hay una alteración en el DNA, en la secuencia, ¿no es cierto?, de su estructura y una alteración producto por la cual van suscitándose, originándose los procesos patológicos de los tumores. Ese crecimiento anormal que van caracterizando a estos cuadros patológicos, pues viene o tiene su origen ahí en lo más invisible, ¿no? Y a esto se suman estos factores muy predisponentes a la producción de los tumores, al mismo que, así como existen células específicas de restos del periodo de la odontogénesis, como les dije, en la producción de los quistes, también estos pueden participar en la producción de estas patologías tumorales, pues ahí si lo sumamos un componente genético y estos factores predisponentes, pues van a provocar en una persona la, el origen de estas patologías tan agresivas. Y a quién le toca, pues no sabemos. ¿A quién se le puede presentar esto? Pues de alguna manera, como les decía, el factor genético puede hacer pensar a alguien, pero uno nunca sabe. Por eso es que cualquier patología que se vaya presentando en cualquier paciente, en diagnóstico preventivo, pues hace mucho en el tratamiento mismo. Existen causas desconocidas, existen causas por virus, diferentes virus que existen en la boca, que son comunes, normales, las cándidas albicans, los herpes, por ejemplo, que pueden, un componente genético, desencadenar estos procesos. El tabaquismo, el fumar, predispone también a estas patologías de la cavidad bucal, no solamente pulmonares, sino sobre todo inclusive de la cavidad bucal. En efecto, la nicotina que es que hace y puede provocar mutaciones a nivel celular y se constituye un factor predisponente. Así que fumar siempre va a ser un factor de riesgo. Los contaminantes ambientales. Hoy por hoy se utilizan, ¿no?, diferentes productos químicos, inclusive para la producción de alimentos, como acá, ¿no? Un alimento, entonces, y no solamente eso, sino que en nuestro medio hoy, ¿no? El factor mineral, por ejemplo, en nuestro entorno, pueden provocar, ¿no?, los componentes de mercurio y tantos minerales que pueden predisponer
la contaminación del agua, algunos alimentos, el aire, ¿no? Que va eh, constantemente escuchamos, ¿no? Radiaciones, factores externos que van a predisponer y van a tener su repercusión celular y, bueno, lamentablemente producen las diferentes mutaciones por factores genéticos que también hacen las células y pues se van produciendo los tumores. La inmunodeficiencia, pacientes que están con defensas bajas, susceptible de enfermar de muchas cosas y dentro de ellas pues adquirir estas patologías, ¿verdad? Entonces siempre que también ustedes vean un paciente inmunodeficiente, físicamente eh, se puede determinar, ¿no es cierto? Una persona en sus características, si es delgada, etcétera, anémica, etcétera, etcétera, entonces predisponen a este tipo de patologías. La presencia de bacterias, ¿no? Que también la cavidad bucal es una de las cavidades anatómicas muy contaminadas después de el tracto digestivo, después del ano, en cuanto al tracto digestivo, en cuanto a la vagina, discúlpeme, pero se ha visto que es también contaminante junto con después la boca. La cantidad de bacterias, microorganismos que se tienen, entonces van a predisponer a estas patologías los fármacos, ¿no? En sus diferentes presentaciones y productos. Y la alimentación que hoy por hoy, como les decía, no es nada nutritivo ahora, ¿no? La alimentación que tenemos en nuestro tiempo, porque antes siempre era un poco más sano, ¿no? La alimentación que tenían nuestros abuelitos, nuestros papás, siempre ha sido más sano. Y hoy carecemos de esta alimentación, hay una deficiencia y estos factores van predisponiendo. No tenemos, por lo menos de existir, de haber informes, ¿no? En cuanto a la frecuencia, las prevalencias, las incidencias de estas patologías a nivel nacional. Lamentablemente no los conocemos, no los pasan, pero habría que nada más indagar en esto y con seguridad vamos a tener que van en ascenso estas patologías. No tengo a la mano, soy sincero, pero dentro de los cánceres y tumores, aparte de los cervicouterinos, pulmonares, gástricos, etcétera, el de la cavidad bucal son también muy frecuentes. Esto que voy hablando es de manera un poquito resumida para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que significa esta patología. En cuanto a nomenclaturas, al origen, ustedes van a tener siempre estas terminaciones en cada patología de, de origen epitelial. Todos los que tienen un origen epitelial en la cavidad bucal van a tener prefijo oma o carcinoma, cuando benigno, que es oma, y un maligno, que es el carcinoma. Cuando son de origen mesenquimal, un poquito más profundo a nivel histológico, ustedes se recordarán, el sufijo oma cuando es benigno y sarcoma cuando es maligno. Ya estos adjetivos se van complementando a la patología principal para determinar si se tratan de benigno o maligno. En epitelial oma, como en mesenquimal oma, y carcinoma maligno en epiteliales y sarcoma de origen mesenquimal maligno, ¿ya? Cuando hablamos de carcinomas que son muy frecuentes, pues estamos hablando de que hay un eh, origen epitelial, mismo de los que nombré en quistes.
¿ya? De esos epitelios reducidos del esmalte, los restos de malacés, los restos de cerres, que son células que están presentes al momento de la odontogénesis, ¿no? En el periodo de la formación de los dientes. Entonces, estas células epiteliales son las que pueden ir fundamentalmente provocando estos tumores y adquieren sufijo de carcinoma. Ya mientras que mesenquimal nos referimos a tejidos un poco más profundos, tejidos conjuntivos, etcétera, y que van adquiriendo esta terminología para diferenciar. La diseminación, bueno, hay diferentes vías por las que un foco primario va a desencadenar a distancia estas patologías, ¿no? Y por vía hemática se van a ir mm, transfiriendo como por vía linfática, ¿no? Para adquirir eh, estas patologías. El crecimiento del tumor y posterior metástasis que van haciendo, eso se conceptualiza cuando el crecimiento es totalmente anormal de un proceso tumoral. Como acá, ¿no? Ven células totalmente organizadas en su epitelio y ya cuando se producen estos, estas patologías, el epitelio es totalmente desorganizado. No solamente desorganizado en su forma, ¿no? Van adquiriendo la forma mismo de las células se va alterando en cuanto al núcleo, citoplasma. Entonces, un crecimiento totalmente disparejo, anormal. Van haciendo migración y, bueno, van de repente tomando la luz de algunos vasos sanguíneos para hacer, ¿no es cierto?, su diseminación, su metástasis. Diferenciación y anaplasia. Diferenciación, grado de semejanza a células normales, la neoplasia diferenciada parecida a células no normales y la neoplasia indiferenciada diferente a células normales, ¿no? Esto que acabamos de hablar. Las neoplasias siempre van a ser anormales, empiezan a ser anormales, no se compliquen, pero cuando hablamos de neoplasias, neo significa nuevo, ¿no? Plasia, crecimiento, entonces vamos a ir haciendo un crecimiento anormal y a eso llamamos neoplasia. Estos son los términos y conceptos que se van manejando después, ¿no? Cuando se van encontrando estas patologías. Dentro de lo que significa una anaplasia y una falta de diferenciación, las células no tienen forma, son tamaños diversos, núcleos, nucleolos grandes, o sea, son totalmente amorfos, digamos. Las mitosis son atípicas y extrañas por los que van haciendo un crecimiento eh, anormal también. Y bueno, este otro factor importante a tomar en cuanto se refiere a la diferencia entre neoplasias benignas y malignas. Benignas y malignas. De hecho, ambas son una estructura normal, ¿verdad? Una estructura normal. Pero cuando más o menos clínicamente nos podemos dar cuenta si son benignas o malignas. En cuanto a el crecimiento. Las benignas tienen un crecimiento lento, traducido en meses, a veces hasta en años. Un crecimiento anormal en años, sobre todo, años. ¿Sí? Se pregunta al paciente y si tiene un crecimiento lento, progresivo de años, entonces, bueno, es un parámetro. Obviamente a esto se complementa el estudio anatomopatológico, pero ya tenemos una idea. Si es maligno, crece rápido. Semanas y meses tienen para crecer estos procesos tumorales malignos. A veces no da tiempo para nada, ¿no? Y bueno, lamentable después al final. En cuanto a las cápsulas, benignas tienen una cápsula y las malignas no tienen. En las invasividad, las benignas no son tan invasivas
y sí las malignas, ¿no? Inmediatamente van tomando, si vale el término, diferentes estructuras, tejidos, van abarcando, más su crecimiento rápido, imagínense ustedes, ¿no? Que no se puede controlar. La diferenciación, sí, y la maligna a veces no es diferenciable. Ya hay que hacer comparaciones, les comento, en cuanto a lo que significa la estructura con los tejidos circunvecinos para ver si hay algún tipo de diferenciación o no y clasificar si es benigno o maligno. Y bueno, las metástasis, las benignas no, y las malignas sí. Realizan migraciones y destrucción a distancia, ¿no? Entonces, esas son las características por las que podemos hacer también un diagnóstico rápido de lo que es benigno y maligno en cuanto a un crecimiento anormal podamos verificar. Bueno, estos, para no complicar, estos son más o menos unos parámetros generales que podría yo comentarles. Por lo demás, creo que también en el Congreso han podido verificar, hablar de, o ver más bien, ¿no? En la primera exposición que hizo el doctor Julio González respecto al cáncer, y también creo que el doctor Murillo habló algo de esto. Entonces vamos complementando esto también, ¿no? El tratamiento, que bueno, lamentablemente a veces se tiene que ser muy agresivo, ¿no? Márgenes de seguridad a tiempo de extirpar, enuclear, reseccionar un proceso patológico. Y estas son solamente imágenes. En cuanto al tratamiento, pues quimioterapia, que ahorita lo vamos a ver en la teoría, la radioterapia y, bueno, la cirugía, por si acaso, que no está acá, pero que el otro recurso es la cirugía, ¿no ven? Y combinados además todas esas formas de tratamiento. En cuanto a su clasificación, mis queridos amigos, es bastante alto. Epiteliales, neurotodérmicos, conjuntivos, endoteliales, musculares, y estos todavía tienen sus clasificaciones, ¿no? El papiloma. Estos tejidos son frecuentes, pero no son benignos estos, como el papiloma. Son frecuentes, van a encontrar esto en la lengua, en la mucosa yugal. De hecho, Népulis hemos podido extirpar, nuclear hace un tiempito atrás en los famosos carcinoma de origen epitelial, ¿no? Lo que hablábamos en sus denominativos. Y hacen estas, clínicamente van manifestando con zonas de necrosis, zonas eritematosas, zonas insensibles, se pierde la sensibilidad. Entonces, tras que ustedes ven un crecimiento anormal patológico, pues hagan una transferencia inmediata, ¿no? Siempre en la odontogénesis que se van presentando. El origen de estas patologías, los ameloblastomas, una patología también epitelial muy eh, caprichosa, pero tiene su, en todo caso, más parece maligna esta patología, es también de origen epitelial. Y bueno, lo que hemos ido hablando dentro de lo que significa, perdón, nuestros tumores. Permítanme un minutito, porque vamos a entrar en lo que significaría la teoría, un poco para que vayamos entrando ya en tema. Lo anteriormente indicado es en consideraciones generales
sobre lo que significan estos procesos. Y bueno, no es nuestro objetivo tratar, ¿verdad? Estos procesos. Sin embargo, vale la pena conocerlos, ¿sí? Hablar sobre la cirugía de tumores en los maxilares no es fácil, ¿no? Como dice acá. Por el hecho de que muchos de ellos se comportan de forma similar y por tanto se pueden tratar de igual manera. Las tres modalidades principales, ojo con esto, de tratamiento son la excisión quirúrgica de los tumores maxilares, la enucleación con o sin curetaje. Si recuerdan que hemos hablado en quistes, significa retirar, ¿no? Quitar el proceso, la patología en forma íntegra, completa, ¿verdad? Y en algunos hacemos o no curetaje. Curetaje significa tratar de tener un margen de seguridad al tratar de raspar, si vale el término, en realidad sería curetear las zonas alrededor de la patología, ¿verdad? La resección marginal, sea esta segmentaria parcial o resección compuesta, que significa retirar todo el proceso patológico más tejido sano, ¿ya? Y ahí es que ustedes ven, ¿no? Las mandilectomías, etcétera, que se ven. Muchos tumores benignos se comportan de manera agresiva, como el ameloblastoma, y por lo tanto se tratan de forma conservadora con enucleación, curetaje o ambos. Podría mantenerse, de lo contrario se hace resección marginal. Otro grupo de tumores orales se comportan de forma más agresiva y es necesario dejar márgenes de tejido no afectados para disminuir la probabilidad de recurrencia. En tumores tenemos que ser un poco más cuidadosos que en quistes. Se tiene que tomar. La resección marginal o parcial se emplea para extirpar estas lesiones, ¿no? Y bueno, entonces básicamente esas son las opciones que tenemos para hacer o en las como desde el punto de vista quirúrgico se va a tratar de solucionar estas, dar tratamiento fin a estas patologías. La cirugía puede incluir la extirpación de tejidos blandos adyacentes y la disección de nódulos linfáticos, ¿no? Cuando estos ya están también comprometidos y de acuerdo al estadio en que se encuentra, entonces no solamente se habla del proceso patológico, sino además de los tejidos adyacentes y nódulos linfáticos. Y a la par de esto, pues se van a ir aplicando estos recursos que son pues normales. La radioterapia y la quimioterapia. Además de los quistes y las lesiones maxilares más frecuentes que se encuentran, los procesos inflamatorios o neoplasias benignas son frecuentes. Muchos de estos quistes se pueden extirpar mediante técnicas de biopsia excisional, lo mismo que algún proceso tumoral. Se saca una muestra entera, ¿no? Del proceso, pero eso tiene que ser, tiene un margen de tamaño, ¿no? Y son hasta 2 milímetros, si mal no me equivoco. Más grande ya no. Pues, sin embargo, en ocasiones se encuentran lesiones más agresivas y se debe tener en cuenta varios factores para determinar el tipo de tratamiento más adecuado. Y va a ser probablemente si se trata de biopsia, una incisional nada más, que es sacar una pequeña muestra y listo, hacer análisis. Acá vamos clasificando los diferentes tumores y sus tratamientos.
A un odontoma, un ameloblastoma, un ameloblastoma maligno, le corresponde, ¿no? La enucleación, a la ameloblastoma la resección parcial o marginal, quitar, y la compuesta que es con tejidos adyacentes más retirar, para que lo conozcan nada más. Los tipos de cirugía que se van aplicando. La agresividad de la lesión. Bueno, unos son más y otros son menos, ¿no? Clasificando si es benigno o no. Pero también hay cuadros en los que, como les decía, algunos benignos también suelen portarse muy agresivos. El tratamiento quirúrgico de las lesiones orales comprende desde solamente la enucleación y el curetaje hasta la resección compuesta, que es retirar con tejidos adyacentes sanos inclusive. El diagnóstico histológico identifica positivamente la lesión y de esta manera establece el tratamiento. Entonces, obviamente que el estudio, análisis anátomo-patológico del proceso tumoral es determinante, ¿no? Para el tipo de tratamiento que se va a aplicar. Esa es una norma. Entonces va dependiendo siempre de lo que significa lo histológico, ¿no? Y que lindo sería, como les decía al principio, contar con profesionales patólogos bucales, pues, ¿no? En todo el país. Y a alguien por ahí le interese, pues puede estar pensando en hacerse de esta área para colaborar con las patologías en Potosí. La localización anatómica de la lesión. Es, en la cavidad bucal, directamente les diré, frecuentes son, un poco hablando extra de lo que siempre voy complementando, los labios, el labio inferior sobre todo, las zonas, ¿no? Donde se van presentando. Las partes laterales de la lengua, las caras laterales, el reborde alveolar, frecuente. Básicamente estos sitios son los más frecuentes para la localización de estos procesos. La lesión benigna no agresiva en un área inaccesible puede ser una fosa pterigomaxilar, presente. Bueno, hay zonas, ¿no? Donde inaccesibles, pues donde se van presentando y uno no hace diagnóstico, ¿no? Salvo que ya cuando va avanzando, igual que un quiste. En cambio, una lesión más agresiva y en un área fácilmente accesible y extirpable, pues facilita, ¿no? Su tratamiento y su diagnóstico. Eh, Maxilar versus mandíbula. Es otro factor importante de algunas lesiones tales como los tumores odontogénicos más agresivos y los carcinomas se encuentran en la mandíbula, o sobre todo se encuentran en la mandíbula y no tanto en el maxilar. Los senos maxilares también son otras zonas donde se van presentando con frecuencia. La nasofaringe, ¿no? Entonces, dentro de lo que significa maxilar y mandíbula, la mandíbula. Por lo mismo que hablamos, recuerdan en los procesos inflamatorios de los maxilares, los procesos infecciosos más eh, agudos y más frecuentes siempre se van suscitando a nivel del maxilar inferior, ¿no? Por ser un hueso denso, poco vascularizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Siempre el maxilar inferior va a tener esta predisposición en cuanto al superior. El superior
por la vascularización principalmente que tiene, pues tiene, ¿no? Algo de defensa, si vale el término, en cuanto, o ventaja en cuanto al maxilar para la producción de estos procesos. La proximidad de estructuras vitales es importante, pues las estructuras neurovasculares adyacentes, el dentario inferior, los senos maxilares, eh, cuentan, ¿no? Al momento de la producción de estas patologías. Con frecuencia los ápices de los dientes adyacentes se encuentran completamente involucrados, ¿no? Y cuando se hace un proceso quirúrgico, pues van a ser comprometidos, ¿no? La vitalidad de la pieza en realidad, el tamaño del proceso tumoral, siempre hablando de lo que significa la localización. El tamaño del tumor también va interesando, ¿no? La extensión de la afectación de un sitio concreto, como en el de la mandíbula, influye en el tipo de procedimiento quirúrgico necesario. Si ustedes se han dado cuenta, casi en todas las imágenes que incluso nos han mostrado en el Congreso eran maxilares inferiores los incluidos en este tipo de patologías, ¿no? No tanto el maxilar superior. Y obviamente van adoptando también localizaciones extraóseas, ¿no? Son muy agresivas, eso sí. Una lesión oral agresiva confinada al interior del hueso sin perforación de tablas corticales ofrece mejor pronóstico, obviamente, que lo contrario, ¿no? Que cuando ya se va produciendo una invasión a tejidos blandos, indica un tumor agresivo. Es otra característica, ¿no? De la agresión y de la malignidad de un proceso tumoral. Siempre que esté en un tejido limitado, un tejido blando, pues se puede hacer una extirpación local, ¿no? Pero si ya va abarcando, incluyendo otras zonas, pues definitivamente es mucho más complicado. La duración de la lesión, lo que acabo de comentar, ¿no? El tipo de evolución que vaya teniendo el proceso. Muchos tumores orales muestran un crecimiento lento y pueden encontrarse estáticos, lo que clasificaría a ser benigno, porque un crecimiento más violento, más rápido es lo contrario. ¿Ya? Y en cuanto a la reconstrucción, asimismo que los quistes, el tratamiento de estos procesos patológicos no queda solamente en extirpar, digamos, en nuclear estos procesos patológicos y dejarlo así. La rehabilitación del paciente es muy importante. Y en esto la reconstrucción, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de cualquier procedimiento quirúrgico para la extirpación de una lesión debería ser no solo la eliminación de la enfermedad, sino también facilitar el bienestar funcional del paciente. Vean lo que les comento, ¿no? No dejarles, pues que después van pues, hablando de prótesis y hoy por hoy el tema de la regeneración, el tema de las cirugías guiadas, todos esos recursos que ahora están ya bien establecidos también en nuestro medio, entonces nos facilitan hacer una rehabilitación del paciente, aplicación de injertos, ¿no? Entonces, toda una planificación adecuada, la rehabilitación del paciente ahora es ya mucho mejor que antes, por temas de recursos, ¿no? Tumores de los maxilares tratados con enucleación, curetaje o ambos. Muchos tumores con una tasa baja de recurrencia pueden tratarse con enucleación o curetaje simplemente. Tumores odontogénicos, incluyendo odontomas, fibromas, ameloblastomas, y citan varios, y para que los vayan conociendo. O se van haciendo curetaje más, ¿no? Entonces, obviamente se da.
Primero que vayamos diagnosticando que se traten de procesos benignos, ¿no? Y hacer estos curetajes, bueno, y además el tiempo de evolución y el tamaño que interesa mucho, ¿no? Como habíamos citado acá. Obviamente, si todo es lo contrario, no vamos a hacer una enucleación del curetaje. La técnica para la enucleación o el curetaje de los tumores maxilares no es distinta a la descrita para los quistes. Entonces, no hablamos más de eso. Tumores de los maxilares tratados con resección parcial o marginal, ya casi se va haciendo un poco más agresivo al momento de tratar. Todo depende del diagnóstico precoz que se haga, ¿no? Cuando se ha determinado que la lesión es agresiva mediante el examen histopatológico o por su comportamiento clínico en cuanto a su evolución, o es de tal consistencia que su extirpación total por enucleación, curetaje o ambos puede ser difícil, ¿no? Difícil. Se puede facilitar la extirpación mediante la resección de la lesión con márgenes óseos adecuados. Entonces ya estamos avanzando. Las lesiones odontogénicas tratadas de esta manera son los ameloblastomas, como les decía, es un tipo de patologías epiteliales que han visto parte de la foto, que es muy destructiva hacia una evolución a tejidos externos, tejidos adyacentes. Y casi siempre el ameloblastoma eh, va provocando una mandilectomía. Los mixomas odontogénicos, los TOA, tumores odontogénicos epiteliales calcificantes, son clasificaciones que a las diferentes patologías o nombres a las diferentes patologías que se presentan. Pero básicamente es una resección parcial o marginal. Como principio general, el espécimen extirpado debe comprender la lesión y márgenes óseos de 1 centímetro alrededor del límite radiográfico de la lesión, 1 centímetro más allá, ¿no? Tratar de hacer la resección del tejido. Vean, entonces va extendiendo un poquito más, ¿no? La resección de estos tejidos. La técnica quirúrgica para la resección marginal, bueno, es sencilla, a ver que no es tan sencilla. Se levanta el colgajo mucoperióstico en el espeso y despega el hueso que se va a extirpar. Claro, evidentemente siempre vamos a hacer colgajo y después hacer la resección de todo el tejido, ¿no? Esto a fin de que ustedes lo vayan conociendo, no hay problema, no son preguntas de examen, digamos, no van a ser. Y acá posiblemente algunas características de esto, ¿no? Una resección, lo que acaba de decir, hacer toda una incisión, colgajo adecuado, reseccionar la zona afectada con márgenes de seguridad de 1 centímetro aproximadamente. Vean, queda todo y no se le va a dejar al paciente pues así, ¿no? Imagínense la atrofia que se va a provocar. Entonces, injerto es lo más adecuado acá. Extraorales inclusive acá, ¿no? Tibia, peroné, tanto cresta ilíaca, que son recursos óseos para hacer injertos en este pezón. Pues imagínense, ¿no? Todo esto. Todavía este proceso es pequeño, ¿no? Si se dan cuenta. Realmente ha sido 1 centímetro que estaba afectado, más 1 centímetro que han retirado. Bueno, van retirando en forma general, creo que 2 centímetros, un poco más, ¿no? Pero aún así, de repente aquí se hizo un diagnóstico temprano, ¿no? Las mucosas siempre se van a ver alteradas con estas características, un crecimiento anormal, presentan otro color, su estructura es distinta, diferente, eritematosa, con algunas placas blanquecinas que a veces van provocando.
¿no? Entonces, esas características, además que a simple vista uno puede ver, ¿no? Ya un crecimiento anormal y bueno, ya puede ser un diagnóstico. Hay patologías mucho más pequeñitas, ¿no? En su inicio, que uno puede hacer diagnóstico. Leucoplasias que van provocando las lesiones. Hay unas manchas blancas que les decía, se consideran zonas leucoplásicas, que son manchitas blancas por todo lado. O finalmente una afta, que es casi similar, que ustedes puedan verificar en la cavidad bucal. Y esta afta, así para ponerle ese nombre, que no cura en más de 2 semanas, como se habló en el Congreso, es sospecha de un proceso cancerígeno tumoral. No siempre hay que preguntar al paciente esto. Son unas placas similares a las aftas y a veces se les presenta en varias zonas, pero que sobrepasan el tiempo mínimo de 2 semanas, hay que sospechar de un proceso patológico. Las hemimandelectomías, que antes no se utilizaban todas estas placas hoy por hoy se pueden realizar injertos, muy complicado. Dentro de lo que significan los tumores malignos. Los tumores malignos de la cavidad oral pueden aparecer en una variedad de tejidos, glándulas salivales, músculo, vasos sanguíneos, e incluso pueden encontrarse con metástasis de tumores localizados en lugares distantes, de origen odontogénico. Todas estas estructuras, ¿no? Como les decía, vasos, músculos. En la cavidad oral es frecuente sitios que les he citado. Sin embargo, con frecuencia son carcinomas escamosos. Estos carcinomas de origen epitelial son los más frecuentes de la cavidad oral. La gravedad de una neoplasia oral varía desde la necesidad de realizar una simple biopsia excisional hasta la resección mandibular compuesta con disección del cuello, extirpación de ganglios linfáticos, estructuras viscerales adyacentes, etcétera, etcétera. Entonces, una resección compuesta significa retirar no solamente a 1 centímetro, sino casi completo el órgano afectado. Perdón. Dentro de lo que significa el tratamiento, varios tipos de neoplasias tienen protocolos de tratamiento bien definidos, diseñados por los cirujanos y los oncólogos, no ambos, en un esfuerzo por estudiar a conciencia la eficacia de los regímenes de tratamiento son, ya dentro de estas modalidades, la radioterapia. Los tumores de la cavidad oral se tratan con cirugía, les decía no hace rato, radiación, quimioterapia y una combinación de todas estas. Y cada caso depende de varios factores, dentro de ellos el diagnóstico histopatológico que se realice siempre fundamentalmente se determina del resultado histopatológico que se puede hacer, de qué tipo de tumor se trata para decidir realizar radiación, cirugía, quimioterapia o combinar esto. La localización del tumor, otro factor, la presencia de metástasis, la radiosensibilidad, la quimiosensibilidad del tumor, la edad del paciente,
el estado físico general del paciente. Hay obviamente la capacidad, la capacitación del profesional, ¿no? La experiencia del clínico que le va a tratar. Todos estos factores, entonces, van a determinar el tipo de tratamiento que se le va a hacer, ¿no? Y diferentes factores van a determinar, como les decía, la radiación, la quimioterapia, la cirugía, con o sin radiación, etc. Actualmente los tumores se tratan en un hospital donde muchos especialistas evalúan cada caso y discuten los tratamientos. Son centros especializados en los que, bueno, se debe de tratar, ¿no? Y como ustedes saben, existen, ¿no? En nuestro medio también, perdón. Dentro de estos, entonces, uno que es la radioterapia para tratar los tumores malignos, se basa en que las células tumorales en las etapas de crecimiento, en el periodo mitótico que va teniendo todas las células, son más sensibles a la radiación ionizante que el tejido adulto, que el tejido ya consolidado. Entonces, es cuando la mitosis en estos procesos patológicos está pues, acelerado, ¿no es cierto? Entonces, la radioterapia es uno de los recursos primordiales en estas circunstancias para tratar estas patologías, ¿no? Por el mismo hecho de que las células en crecimiento activo son más sensibles, ¿ya? Cuando más rápido se multiplican o cuanto menos diferenciadas son las células tumorales, es más probable que la radiación sea eficaz. Entonces, el primer paso finalmente, ¿no? La radiación evita que se multipliquen, ya que interfiere con su material nuclear. Obviamente que las células normales también van a ser afectadas por la radiación, lamentablemente, y se deben proteger tanto como sea posible durante el tratamiento. Lamentablemente la radioterapia no discrimina, pues, ¿no? Solamente a las patológicas, digamos, sino que las sanas más son afectadas. Se hace fraccionamientos en la administración de la radiación, ¿no? El lugar donde se va a administrar la cantidad que una persona puede soportar al momento, ¿no? Generalmente estas son pues muy agresivas, ¿no? Estas opciones de tratamiento, pero pues no queda de otro, ¿no? Hoy por hoy son los recursos con los que se cuenta a fin de tratar estos cuadros. La quimioterapia, que son los productos químicos que dificultan también el crecimiento rápido de las células tumorales y que se emplean para muchos tipos de tumores. Como sucede en la radiación, los productos químicos no son totalmente selectivos y afectan también a las células normales. Muchos de estos agentes se administran en forma intravenosa. Muchos. Por eso se requieren una acción inmediata. Entonces, la quimioterapia resulta ser otro de los recursos. Finalmente tenemos la cirugía. Los procedimientos quirúrgicos para la extirpación de un tumor oral varían según el tipo y la extensión de la lesión. ¿No? Finalmente se van combinando todos estos. Los carcinomas escamosos pequeños que se encuentran en una localización accesible y no se asocian a ganglios linfáticos palpables pueden extirparse completamente. ¿No? Son pequeños, entonces, bueno, pueden hacerse. Pero una lesión grande que se asocia a ganglios, etcétera, etcétera, pues van a necesitar de cirugías mucho más complejas, ¿no? Los tumores de la cavidad oral en que se sospecha o se demuestra la implicación de ganglios linfáticos, cuando ya esto va haciendo metástasis, son candidatos a la extirpación combinada cuando la lesión, los tejidos que la rodean y los ganglios linfáticos del cuello se extirpan completamente. O sea, hablamos de cirugía, quimioterapia y radioterapia.
hacer una extirpación compuesta, ¿no? De los tumores. El tratamiento quirúrgico de las lesiones benignas en los tejidos orales. Las lesiones de los tejidos blandos de la mucosa oral suelen ser benignas, dependiendo del tamaño. En muchos casos permiten una extirpación quirúrgica simple, con una biopsia excisional. Excisional significa sacar todo. Y dentro de esta cita, ¿no? Los fibromas, granulomas piógenos, papilomas, que hemos visto en las imágenes. De hecho, hicimos un épulis con la anterior rotación. Estaba chiquito, estaba a nivel de la papila interdental de un incisivo inferior. Y bueno, las características del épulis son típicas, entonces nos animamos a hacerlo y retiramos ese proceso que es benigno. Y bueno, afortunadamente el paciente todo bien, todo normal. Única, ¿no? Dentro de la besuga vulvar, mucoceles, épulis. Podemos hacer, si hubiera presentado algún casito, esto los hubiéramos hecho con ustedes. El tiempo no permite, ¿no? Pero bueno, son patologías pequeñas benignas que se los retiran así, cuando son benignos, obviamente. La reconstrucción de los maxilares tras la extirpación de tumor solar, bueno, ese es un tema ya un poco más complejo que no nos compete mucho hablar de esto, cuando la agresión y la afectación a los tejidos blancos es grande, y bueno, se habla de prótesis, ¿no? Y aquí recordarán también la parte de las cirugías paraprotéticas, ¿no? Que estos también son, pues, recursos, ¿no? Antes, ¿no? Aún ahora también son recursos, ¿no? Que se van utilizando, aplicando para la rehabilitación del paciente después de hacer la exéresis de todos de estas patologías. Y bueno, chicos, sería eso en cuanto a tumores. Creo importante que ustedes conozcan un poquito sobre todo las causas, de dónde se van originando estos procesos, pero sobre todo, como les decía al inicio, aprender a diferenciar lo anormal de lo normal. En lesiones de algunos milímetros, inclusive ya se puede hacer una diferenciación. Preguntar al paciente la sintomatología que tiene, por ahí también los hábitos que el paciente tiene, fumar, beber, la genética, ¿no? Entonces, si encuentran alguna predisposición a lo anormal en un determinado paciente, pues hacer las interconsultas o las transferencias. Se está ayudando de gran manera al paciente. Da miedo inclusive, ¿no? Que uno mismo sienta que puede tener una posibilidad de patología así, etcétera. Y ponerse en la situación del paciente con estas características, que agresivo es, y solamente falta conocerlo, pues solamente falta saber, solamente falta establecer cifras, incidencias, prevalencias para que realmente nosotros entendamos que estas patologías son frecuentes en nuestro medio, no son ajenas. Como les decía en la anterior clase, en cuanto a quistes o quizá infecciones, en alguna parte de Potosí alguien está con un proceso infeccioso, quístico, tumoral en este momento, que no se los conoce, pues, ¿no? Pues la gente no cree, deja la evolución a su curso y ya
En periodos mucho más avanzados es cuando uno recién, ¿no? Se preocupa, pero es frecuente este tipo de patologías. Afortunadamente ahora también en nuestro medio ya podemos contar con profesionales que podemos contribuir también de alguna manera ya a la solución de estas patologías. Eh, tenemos antes no se tenía y había que hacer transferencias inter ciudades, ¿no? Interdepartamentales. Entonces, en nuestras manos está ahora hacer un diagnóstico también de estos cuadros, por lo menos. Teníamos hasta por ahí la intención de hacer un trabajo en este sentido, de hacer una campaña de diagnóstico preventivo del cáncer, pero cuestiones de tiempo no nos permiten a veces realizar otro tipo de ideas que bien podrían, que los tenemos y bueno, será con el tiempo. Este es un proceso, entonces espero haber cumplido también con este tema. No quiero ser más amplio, más ampuloso, de manera que pueda generar confusión.